esta ceremonia homenaje para reconocer la trayectoria profesional del Dr. Luis Rubio Freyberg, Premio Filju 2019, que nos acompaña esta mañana, me permito solicitarle a la presidenta del Comité Académico del Centro de Documentación e Investigación Judío de México, Silvia Hamoy Sutton, nos dirija las primeras palabras de esta ceremonia. Referirnos a la personalidad y trayectoria de Luis Rubio es hablar de agudeza, de conocimiento, de búsqueda y propuestas frente a diferentes aproximaciones de la realidad política y económica de nuestro país. Los enfoques que presenta no solo toman en cuenta los hechos concretos, sino las relaciones e implicaciones con el contexto, con las formas cambiantes de la sociedad. La visión crítica de Rubio crea cuestionamientos en torno a un hecho o tema específico, es decir, motiva choques de sentido que abren nuevas posibilidades de interpretación de la verdad. Así, su palabra se perfila responsable, reveladora y convincente. La entrega del Premio Filju 2019 reconoce la destacada trayectoria de un miembro de la comunidad judía en México. El patronato del Centro de Documentación e Investigación Judío de México y el comité organizador de la Filju han designado al Dr. Luis Rubio Freyberg por su trayectoria como analista y columnista internacional para contribuir al desarrollo de las ciencias económicas y políticas en México. El Dr. Luis Rubio es economista, politólogo, analista y académico mexicano. Es presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y de México Evalúa CIDAC. En 1985 recibió el premio APRA al mejor libro, en 1993 el premio DAG, Hammarskjöld, y en 1998 el Premio Nacional de Periodismo en artículo de fondo. Rubio es un prolífico comentarista sobre temas internacionales y de economía y política. Escribe una columna semanal en Reforma, sus opiniones aparecen con frecuencia en The Washington Post, The Wall Street Journal y The Financial Times. Fue miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Asimismo, es miembro de la Comisión Trilateral e integrante del Grupo de Trabajo de Halifax International Security Forum. Es autor y editor de 50 libros, incluyendo Un mundo de oportunidades, El problema del poder, México requiere un nuevo sistema de gobierno, Una utopía mexicana, El Estado de Derecho es posible, 20 años de TLC, Su dimensión política y estratégica. Antes de CIDAC, en los años 70, fue director de planeación de Citibank y fue asesor del secretario de Hacienda. Tiene especialización en administración financiera, un MMBA y su maestría y doctorado en ciencias políticas son de Brandeis University. Pero más allá de sus reconocimientos y logros, Rubio muestra una calidad humana y una responsabilidad social que es de considerar. Sus objetivos son, en sus propias palabras, cito, compartir su perspectiva sobre temas esenciales para el momento que vivimos y para el devenir del mundo y de México en lo particular. Cierro cita. Desde los discursos políticos va más allá de las posiciones extremistas y categóricas. Rubio menciona que, cito, no acepta dogmas o etiquetas de derecha o de izquierda. Cree fervientemente en la posibilidad y necesidad de mantener un equilibrio, lo que no implica neutralidad, pero sí la búsqueda intencional y constante de distintas perspectivas para adoptar y defender posturas claras y ofrecer opiniones comprometidas. Cierro cita. Su pasado y su presente lo hacen reflexionar sobre su trayectoria. Y él comenta, me eduqué, expresa, en un entorno liberal. Mi paso por la universidad me acercó a la literatura política de izquierda. Posteriormente, estudié las corrientes políticas institucionalistas estadounidenses y aprendí los conceptos fundamentales de la economía. Así, se fue formando un criterio sustentado y propositivo. Podemos observar también que su postura ideológica no busca rebuscar y oscurecer los pensamientos, sino que es clara y sincera, ya que, como él mismo menciona, nunca dejo de leer y escuchar.
Cambio mis puntos de vista en la medida en que aprendo cosas nuevas. Conozco la evidencia contrastante y cambia la realidad. El resultado de este proceso son análisis y propuestas a través de los cuales intento contribuir al desarrollo de una sociedad abierta, incluyente y liberal, con las oportunidades, pero también las limitaciones que trae consigo la realidad económica. Cierro cita. Rubio afirma, corroborando su apertura, que, cito, no tengo verdades absolutas. Al escribir, procuro explicarme a mí mismo los complejos problemas de nuestro tiempo y ofrecerle a mis lectores una perspectiva sólida y razonada, de tal forma que incluso quienes no comulguen con mis puntos de vista crean valiosos leerlos. De esta manera, nos enorgullece otorgarle el premio Filhu 2019 al Dr. Luis Rubio Freibler. Muchas gracias. Ahora voy a pedirle tome el micrófono a Rafael Pérez Gay, escritor, editor, periodista, narrador, traductor y ensayista mexicano. Es también fundador y director general de Ediciones Cal y Arena. Adelante, por favor. Conocí a Luis Rubio hace 20 años. Yo me encargaba de la dirección editorial de Cal y Arena y él era ya el académico y analista notable de la realidad mexicana que todos conocemos. Hicimos juntos, coeditando, una colección de libros que emergían de los gabinetes del Centro de Investigación para el Desarrollo, el CIDAC. Recuerdo en especial dos de ellos, uno que se llamaba Las Puertas de la Ley y otro que era un conjunto, un estudio completísimo de Isaac Katz sobre la Constitución mexicana. En la concepción de esos libros, Luis Rubio mostraba uno de sus talentos, la generación de conocimiento, el impulso de la investigación, la certidumbre de que no vamos a ninguna parte si no conocemos el camino. Luis Rubio no cesaba de viajar, pero le daba tiempo para todo. Luego conocí otro de sus atributos, la forma en que estructura su pensamiento. En las reuniones del Consejo de Administración de Nexus, a donde lo invitó algún tiempo Héctor Aguilar, lo escuché hablar. Ustedes lo saben bien. Luis piensa con claridad envidiable, su inteligencia problematiza la realidad para luego iluminarla. Así leí muchos de sus ensayos publicados en la revista Nexus, como un código que combinaba la serenidad con la inteligencia, la profundidad con la claridad, parejas no del todo frecuentes, perdónenme, en el ensayo político mexicano. El tiempo pasó y no volví a ver a Luis Rubio, aunque dialogaba con él todos los domingos a través de su columna del periódico Reforma. Sus artículos, y ustedes lo saben, son instrumentos de precisión. En el escenario político en el cual vivimos se han convertido en piezas imprescindibles para comprender y para criticar. Si leer es conversar, la más reciente charla que he tenido con Luis Rubio es esta. Este libro que tengo aquí, que se llama Fuera Máscaras, el fin del mundo de la fantasía, publicado por el Wilson Center, y se trata, pues puede ser quizás uno de los primeros libros en donde un crítico del tamaño del fuste de Luis Rubio dialoga con el gobierno entrante, y no solo eso, sino que va al pasado para vislumbrar también nuestro porvenir. Es claro, desde el primer día, que no reconoce límites a su capacidad de actuar y modificar la realidad nacional. Esa realidad sin duda tiene que cambiar para que el país pueda romper con un pasado que no conducía a un mayor bienestar de la población, pero cambiar no entraña ser tabula rasa de todo lo existente como pretende el nuevo presidente. Dice Luis Rubio, de proseguir por el camino que ha adoptado, uno guiado por obsesiones, ocurrencias y agendas que son incompatibles con su propia visión, expresada una y otra vez en sus discursos y libros, López Obrador acabará dándose contra la pared, como tantos de sus predecesores. Mientras el país siga inserto en los circuitos comerciales y financieros del mundo, de las pocas cosas que se han hecho extraordinariamente bien, no hay forma de evadir realidades tangibles e inevitables como las que se derivan del modo de funcionar de los mercados o las decisiones de inversión que realizan empresarios e inversionistas, tanto nacionales como extranjeros.
Prácticamente no hay país en el mundo que esté libre de los vaivenes que caracteriza a estos dos grupos de actores, y México no será la excepción. Encuentro en este libro, ampliamente recomendable, una forma de leer la realidad, lo que yo llamo el código Rubio. Este libro, El fin del mundo de la fantasía, decía yo entonces, es un ensayo sobre López Obrador, Morena, el momento histórico por el cual pasamos. Un libro crítico, serio, del pasado inmediato, pero también, decía yo, del porvenir. Una trama de máscaras y revelaciones, de sombras y ocultamientos, un poco como es hoy la realidad, o mucho la realidad mexicana. Se trata de un texto en muchos sentidos pesimista, pero al mismo tiempo de una trama en la cual Rubio reconoce los fracasos de las últimas décadas y los pone como origen del triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Permítanme compartir con ustedes un párrafo más acerca de las máscaras, que me parece muy notable y muy sugerente hoy, en estos días, y un muy buen modo de entrar al análisis o a la comprensión justo de la realidad nacional. Según Rodolfo Sigli, dice Luis Rubio, el político mexicano ejemplifica el fenómeno de la máscara mejor que nadie. A falta de un rostro, tiene dos máscaras, porque posee por igual el sentido de la creación y el sentido de la destrucción, y los dos libran batallas increíbles en su ánimo. Esas máscaras responden a intereses y privilegios que han sido el pan de cada día del sistema postrevolucionario, cuyos bisnietos y arrimados, más de los segundos que de los primeros, hicieron suya la lógica revolucionaria, esa que implica o que pretende que el ganador adquiere el derecho divino de expoliar y vivir en un mundo de privilegios de manera permanente. Este fenómeno no es exclusivo de México, de hecho, tiende a repetirse en un sistema político tras otro que surgió de movimientos revolucionarios. Al distinguir a Luis Rubio, la FIL-JU reconoce la honestidad y la inteligencia, el trabajo académico, el compromiso con el conocimiento, eso que yo digo que se llama el código Luis Rubio, esa poderosa fórmula que nos recuerda, como propuso Piaget, que la inteligencia es eso que usas cuando no sabes qué hacer. Muchas gracias y felicidades a Luis. A continuación le cedo el micrófono a Roberto Samarripa, periodista, columnista y director editorial del periódico Reforma. Adelante. Gracias, me siento muy honrado de participar en esta ceremonia de reconocimiento de la trayectoria de Luis Rubio, un analista imprescindible que cada domingo elabora una guía de entendimiento del país donde nunca pasa nada, pero pasa todo. Sin estridencias, sin calificativos, sin grandilocuencia, sin pretensiones de superioridad, sin retórica, sin barroquismo, sin protagonismo. Luis Rubio se dedica a lo suyo: diseccionar, analizar, opinar, explicar, referir, aportar. Luis Rubio es un cartógrafo excepcional. Su capacidad es extraordinaria para dibujar los mapas de entendimiento de realidades que aparentan no cambiar, pero que siempre tendrán bajo su escrutinio recovecos, atajos, arterias no vistas, puentes detonados, trazos largos y sinuosos, puntos de llegada o de retorno. Todos los domingos desde hace 26 años, Luis Rubio se sienta con nosotros en nuestras mesas a la hora del desayuno, a veces antes o si hemos trasnochado un poco después. Y así, sigiloso, prudente como es, despliega su lienzo sobre nuestras mesas, detiene las puntas e indica con parsimonia sobre el mapa dibujado las rutas de entendimiento de nuestra realidad mexicana y también la internacional. Invariablemente el análisis de Luis traza alternativas. Puede explicar un camino aparentemente corto, lleno de obstáculos, con minas sembradas o zonas poco exploradas, y confrontarle con otro, menos escabroso, aparentemente más largo, igual de sinuoso, pero siempre nos dice por dónde caminar. El 21 de noviembre del 93, en su primer texto en el periódico Reforma, titulado "Es imperativo radicalizar la reforma", Luis Rubio dibujó su primer laberinto, pero no dejó de indicar los caminos de salida. Escribió: "La reforma de los últimos años adolece de un gran defecto, no parece tener fin. Lo urgente, lo imperativo, es concluir la reforma para con ello poder empezar a derivar los beneficios de una década de cambios, ajustes,
pérdidas y muchas expectativas de bienestar. Es impostergable convertir esas expectativas en realidades, escribió. La pregunta no es qué, sino cómo, dijo entonces Luis Rubio, para trazar rumbos y destinos a recorrer en ese su afán permanente de tener un mejor país y una mejor convivencia. Decía él, 1, reformar o privatizar empresas paraestatales en beneficio del consumidor. 2, arrasar con viejas prácticas en los estados y municipios que frenan el desarrollo. 3, consumar reformas políticas y judiciales en diferentes aspectos, sin los cuales, decía, toda pretensión de modernidad es risible. Mucho de lo avisorado entonces ocurrió, no necesariamente en la velocidad deseada o con la profundidad requerida. Otros caminos se asolvaron. En diciembre del 2000, con un nuevo gobierno de un partido distinto al PRI, que gobernó prácticamente todo el siglo, Luis Rubio supo decir con sensatez sin montarse en una euforia desatada: el cambio es una de las características de nuestro tiempo, pero el ritmo del cambio y su naturaleza específica son muy distintos a lo largo y ancho del mundo. En las últimas décadas, México ha experimentado cambios dramáticos, muchos de ellos originados internamente, en tanto que otros han sido producto de lo que ocurre fuera del país, o, más correctamente, de los intentos del gobierno por ajustarse a un mundo interior cambiante. Todo esto ha creado un ambiente de profunda incertidumbre para los mexicanos. La incertidumbre, escribió Luis, es uno de los productos que de manera casi inevitable acompañan a un cambio, en cualquier lugar en que éste ocurra. Sin embargo, hay una profunda diferencia entre la incertidumbre que experimenta un mexicano y la que enfrenta un europeo o un norteamericano. Esa diferencia es reveladora de nuestros problemas más profundos y en particular del enorme reto que tiene el nuevo gobierno de Vicente Fox frente a sí. Al releer estos artículos de Luis y encontrarme en el camino con un viejo libro titulado Cuentos judíos y nuevos cuentos judíos, compilado por Raimundo Heiger en una edición de 1946, encontré algún punto de coincidencia con un relato que quizás ustedes ya conocen. Es un cuento, es un chiste, que dice: 2 judíos cruzan la ciudad de noche, cuando oyen a lo lejos los ladridos de un perro. Ven, tomemos otro camino, le dice uno. ¿Por qué?, le contesta. ¿No oyes ladrar a ese perro? Seguramente es un perro malo. No, hombre, no, ya sabes que perro que ladra no muerde. Bueno, eso lo sabes tú, pero ¿lo sabe él? En las serias reflexiones de Luis hay también algo de esta simpleza. ¿Saben nuestros gobernantes de qué son capaces? Ladran mucho. ¿Saben que ni muerden? Luis todas las semanas parece decepcionarnos, recordándonos que los gobernantes no conocen sus capacidades, sus virtudes o sus defectos, aunque siempre nos deja abierta una rendija para la conmiseración y la esperanza. El país, escribió Luis, padece un terrible mal de enfoque. En lugar de orientar nuestros esfuerzos, comenzando por los del gobierno, hacia lo que puede transformar la vida de la población en un sentido positivo, los recursos se dirigen a la preservación del statu quo y los proyectos favoritos de los gobernadores, que rara vez son los más rentables, o los deseados por la población, o los que podrían construir los cimientos de la economía y la sociedad del futuro. La promesa de la transformación cabal que nació con la negociación del TLC se evaporó en los años siguientes al volver a nuestras formas tradicionales de hacer las cosas, ignorar el potencial de los habitantes y cerrar las puertas a la economía del mañana. Eso escribió Luis Rubio en diciembre de 2006, en el arranque del gobierno de Felipe Calderón, en medio de la rispidez y el encono sembrados tras una ajustadísima elección, advirtiendo de nuevo de las oportunidades perdidas. Y eso me llevó, discúlpeme, a regresar al libro de cuentos. Dice otro cuento recopilado por Heiger. Bebelé encuentra a Mendel. ¿Qué es de tu vida?, le dice. Nada bueno, le responde. ¿Tienes noticias de tu hijo Yankel? Sí. ¿Qué te escribe desde París? Me escribe que es químico. ¿Y qué piensa sacar de eso? Dice que convertirá el barro en oro. ¿Y lo consigue? No sé. Lo que sí sé es que está convirtiendo mi oro en barro. Si alguien semana a semana nos dice de distintas maneras cómo los gobernantes que mantenemos
trastoca nuestros pequeños bienes en pasteles de lodo, es Luis Rubio. Parte de ese espíritu vigilante está presente en sus textos dominicales y en sus aportaciones en libros, conferencias y disertaciones. En diciembre del 2012, cuando regresó el PRI al poder, animoso, optimista, riguroso, puntilloso, Luis Rubio volvió a desplegar uno de sus mapas para hacernos entender las coordenadas, delimitar las fronteras y exhibir zonas inexploradas por políticos pequeños. ¿Qué hacer?, preguntó Luis Rubio. La eterna disyuntiva del gobernante. ¿Nuevo gobierno? ¿Nueva realidad? Claramente no. La terca realidad sigue ahí y los problemas no cambian por el hecho de que haya un nuevo gobierno. Una de las cosas que el tiempo enseña es que la realidad es más obstinada que la voluntad de un nuevo gobernante. Un nuevo gobierno puede cambiar las formas, el estilo, los proyectos y sus deseos, pero el contexto, la realidad, permanece. Es tiempo de pensar en grande, ver hacia adelante y dar los pasos que la realidad exige. Un nuevo gobierno tiene siempre la oportunidad de cambiar la tónica, abrir espacios y convocar a la sociedad a sumarse en una nueva dirección. Eso es lo que convierte a un gobernante en un líder, pero el tiempo para lograrlo no es infinito. Se lo dijo Luis Rubio a Enrique Peña en el inicio de su sexenio. Tampoco Luis Rubio podía adivinar que Peña se nos iba a convertir en hippie. A Cedillo, Luis Rubio le advirtió sobre la necesidad de profundizar reformas y ajustar la democracia. A Fox, sobre la oportunidad dorada de consumar un cambio profundo. A Calderón, sobre la exigencia de la sobriedad y la consistencia. A Peña, sobre el enorme reto de estar a la altura de una expectativa popular y nacional de mejora. A López Obrador, bueno, a él mejor le dedico un libro. Fuera máscaras. De ahí recupero otro párrafo, ya Rafa comentó algunos más porque es rico en conceptos el libro que ha escrito Luis. Dice: la legitimidad y apoyo populares no son eternos ni inmutables. Más allá de un periodo de tregua, la ciudadanía comenzará a exigir resultados. Como van las cosas, esos resultados serán imposibles de lograrse por el simple hecho de que el gobierno no tiene la capacidad de llevarlos a cabo y, al alienar la inversión privada, ha eliminado la única alternativa que le quedaba. Esto lo coloca ante la disyuntiva de seguir por donde iba o construir un nuevo régimen, un nuevo paradigma. Nunca en mi vida, subraya Luis Rubio, o en los periodos de nuestra historia que he estudiado, he visto una oportunidad tan grande como la que hoy tiene López Obrador en sus manos. Con sus catalejos, el cartógrafo otea y retiene, mira las rutas y mira a quienes las usan o las desprecian. Permítanme una última digresión derivada de mi libro de cuentos. Durante la guerra rusa-japonesa, dice uno de estos cuentos, después de un ataque infructuoso, se da la orden de retirada. Los soldados rusos huyen, perseguidos por los japoneses. Llega un momento en que se detienen para descansar. Un oficial observa con sorpresa que un soldado judío lleva la coraza no sobre el pecho, sino sobre la espalda. ¿Qué quiere decir eso?, le pregunta dirigiéndose al soldado. ¿Lleva usted la coraza a la espalda? Es que ya sabía que íbamos a retroceder. Luis Rubio lleva rato diciéndonos que ha visto desfilar a muchos con corazas en sus espaldas, que están listos antes de combatir para dar los pasos hacia atrás, que tocan retirada antes de pelear. Luis Rubio es extraordinariamente generoso con sus lectores, a los que no les pide incondicionalidad ni les receta un prontuario de buena conducta o una catarata de insultos para inflamar a sus seguidores de Twitter. Luis Rubio explica su tiempo con paciencia y con lucidez. En sus memorias tituladas El mundo de ayer, Stefan Zweig prologó: es la época la que pone las imágenes, yo tan solo me limito a ponerle las palabras. Aunque a decir verdad, tampoco será mi destino el tema de mi narración, sino el de toda una generación, la nuestra, la única que ha cargado con el peso del destino, como seguramente ninguna otra en la historia. La colaboración periodística, editorial de Luis Rubio tiene sin duda esa dimensión. Le ha puesto palabras a imágenes de devastación o de esperanza,
de desastre o de conciliación. Sabio y generoso, Luis Rubio es relator de su tiempo, escritor, analista, observador crítico e irredento optimista. ¿Qué más decir frente a esa monumental obra? Solo gracias. Luis, muchas gracias. Tengo el orgullo de entregártelo y de conocerte desde hace tiempo. Y eres parte de la salvación de México. Si logramos traspasar este tiempo y llegar a un buen destino para México, que la comunidad judía mexicana aporte una persona como tú. Te puedo decir con todo el sentimiento posible que mientras haya gente como ustedes que tenga la claridad y la honestidad de decir lo que está pasando en México, nos vamos a salvar. Y tenemos que llegar a buen fin. Y México continuará siendo un país de libertades y de democracia. Yo te deseo de todo corazón que sigas con tu lucha, que es una lucha de honestidad, claridad, y siendo parte de la comunidad judía es un orgullo para nosotros que tengamos a gente como tú luchando por México. Ojalá nos salvemos. A todos ustedes que me honran con su compañía en este día y a lo largo de mi vida, amigos, amigas, y en especial a Marta y a mi familia, les agradezco infinitamente. También quisiera dar las gracias a la señorita Norma Bautista por su amabilidad desde que me informó de este evento. Gracias a todos.